un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Las promesas del dulce porvenir. Esta semana se cumplieron 26 años del estreno de El dulce porvenir, la obra maestra del director canadiense Atom Egoyan. El dulce porvenir trata sobre varias cosas, pero en el centro de su drama hay una pregunta. Esa pregunta es tan vieja como el tiempo. ¿Se puede superar la pérdida de un ser querido? Más específico aún, ¿cómo se supera una muerte que pudo ser evitada o que ocurrió debido a una negligencia? Lo que nos lleva a otra pregunta casi tan vieja como el tiempo. ¿Cuánto vale la reparación de una tragedia? El mundo legal nos dice que aunque los muertos no resucitan, sus deudos pueden recibir compensación monetaria a través de un proceso judicial. En algunos países, como Estados Unidos, todo un segmento de la población de abogados vive y prospera a partir de esta clase de juicios. Personas que perdieron un familiar en un accidente de avión, o que se lastimaron en un ascensor, o que vieron sus vidas alteradas debido a un error de construcción. Todas ellas pueden buscar un abogado que vaya en contra de la empresa o del Estado. Aunque lo más habitual es que el abogado las busque a ellas. Un ejemplo cercano aparece en Carancho, la estupenda película del argentino Pablo Trapero, donde Ricardo Darín interpreta a uno de estos abogados. Se acaba de morir un tipo por tu culpa. Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. En Estados Unidos se les dice persigue ambulancias, pero en la película de Trapero se les apoda caranchos. El significado es el mismo. Son expertos legales que se han especializado en profitar del dolor humano. This part of Texas is in mourning. There likely has never been anything that has hit this area so hard. Anywhere, it would be a terrible blow. But in such a small town, for so many young people to die, it is an unbelievable tragedy. A las 7:30 de la mañana del jueves 21 de septiembre de 1989, en una zona de Texas, un bus escolar con 81 niños a bordo fue embestido por un camión de la Coca-Cola. Después de la colisión, el camión de bebidas quedó atravesado en mitad del camino. Pero el bus escolar avanzó, saliéndose de la ruta para luego caer en una fosa que estaba en ese momento inundada. La mitad del bus quedó bajo el agua. 19 niños murieron en el sitio del suceso y 2 más fallecieron en el hospital. Todos ellos vivían en la localidad de Alton, un pueblo pequeño, habitado en su mayoría por gente de clase obrera y temporeros. What was it like inside the bus? Scary. I thought I was gonna die. At Mission High School, there is an air of disbelief. A los habitantes de Alton les tocó vivir 2 tragedias. La primera fue el accidente. La segunda fue la horda de abogados que cayó sobre ellos ofreciendo servicios, prometiendo fortunas y, sobre todo, esgrimiendo la más cruel de las mentiras, que la muerte de 21 niños podía repararse a través de un juicio. Más de 350 querellas fueron ingresadas al sistema. Algunas apuntaban a la empresa de Coca-Cola, otras a la constructora responsable de la fosa inundada. Algunas iban en contra del gobierno local, y otras incluso eran querellas de abogados contra otros abogados, reclamando sus derechos para litigar en nombre de tal o cual familia. En un proceso que duró varios años, bien entrada la década de los 90, algunos de sus deudos fueron compensados económicamente. Algunos de esos fallos les significaron a las familias pagos por más de $4 millones. Y entonces empezó la resaca de la tragedia. En ese pueblo de poco más de 3.000 personas empezaron los chismes. Que a tal familia le dieron un pago mucho más grande que a las otras debido a un trato del abogado con las empresas. Que un hombre que recibió $3 millones no solo había comprado una nueva casa, sino que ahora manejaba un auto último modelo. Donde antes solo existía una comunidad en duelo por una tragedia enorme, ahora había un cultivo infinito de rumores y malintención.
Algunos de los familiares compensados por los tribunales donaron parte de sus ganancias a la iglesia o la beneficencia. Pero eso a la larga solo sirvió para que otros dijeran que, aparte de codiciosos, eran hipócritas. Ese fue el hecho real que inspiró al novelista Russell Banks a escribir El dulce porvenir, su novela de 1991. Ambientada en un pueblito llamado Sam Dent, la novela está narrada por 4 voces. Una de ellas es Dolores, la conductora del bus escolar que cae a un lago congelado en pleno invierno. Otra es Nicole, la muchacha que va en el primer asiento y que sobrevive el accidente pero queda en silla de ruedas. Y también están las voces de Billy, el padre que vio el bus caer al lago, y de Mitchell Stephens, el abogado que intenta agrupar a todos los deudos en una sola gran demanda. La novela de Banks llega a manos del director Atom Egoyan, que adapta el libro y traslada la acción desde Estados Unidos a Canadá, y que además agrega un elemento esencial, como es la escena donde Nicole, la chica que sobrevive, le lee a 2 niños el flautista de Hamelin. Out came the children running. All the little boys and girls, with rosy cheeks and flaxen curls, and sparkling eyes and teeth like pearls, tripping and skipping, ran merrily after the wonderful music, with shouting and laughter. Hamelin, como todos sabemos, es un pueblito legendario donde la gente contrata al flautista para librarlos de una plaga de ratas. Pero luego de que el pueblo se rehúse a pagar por sus servicios, el flautista toca una nueva melodía en venganza, y esta vez quienes lo siguen a lo profundo de una montaña no son las ratas, sino todos los niños del lugar, excepto por un muchachito que lleva muletas y que es dejado atrás por el flautista y los demás niños. El cuento de Hamelin en la película El dulce porvenir tiene varias lecturas. El flautista puede ser la muerte, el destino, o la tragedia que golpea al pueblo después del accidente. El flautista, de hecho, pueden ser todos los abogados carroñeros que le arrebatan a los padres la imagen privada de sus hijos. En El dulce porvenir, los padres y madres de los niños muertos en el accidente no pueden descansar en paz. Hasta sus puertas llega a golpear Mitchell Stephens, un abogado de la gran ciudad que les exige y les ruega que lo autoricen a representarlos en una demanda millonaria contra quienes resultan responsables de la tragedia. Algunos de los deudos no creen en la oferta de Stephens. Otros desconfían no solo de él, sino de cualquier extraño que llegue al pueblo. Pero al mismo tiempo, son humanos. Y la promesa de que algo, ya sea un juicio o una suma de dinero, le dé sentido a su dolor, es una promesa demasiado grande para ser esquivada. ¿Es Mitchell Stephens una sanguijuela o un carancho? No exactamente. El abogado, tal como lo interpreta de manera majestuosa Ian Holm, es un hombre con sus propios conflictos. Lo que persigue no es el dinero, sino la expiación de su propia culpa. Tiene una hija drogadicta, que solo le llama para pedirle plata y que de alguna forma ya está muerta para él. Stephens vive devorado por 2 clases de rabia. La rabia de ver injusticias sin reparar y la rabia de haber perdido a su hija y no haber sido capaz de salvarla. En el mundo nevado, triste y silencioso del dulce porvenir se inspiraron decenas de películas y series posteriores. Ganó 3 premios en el Festival de Cannes de 1997 y es considerada hasta hoy una de las joyas de la cinematografía canadiense. De todas las imágenes memorables que tiene la película, hay una que no es fácil de olvidar. Es el abogado que interpreta Ian Holm de pie frente a uno de los padres. Al fondo se ven imágenes del niño muerto, capturado por siempre joven en fotografías en sepia. Y en una esquina, a un costado, un macetero con una planta muerta. So you think someone else caused the accident, Mr. Stevens? Mrs. Otto, there is no such thing as an accident. No es necesario enfatizar lo que sucede en ese plano, y la película no lo hace. El mensaje es muy claro. Este es un universo donde, al igual que en Hamelin, la desaparición de los niños no ha dejado nada atrás que pueda parecerse a la vida. En la historia real que inspiró la novela de Banks, los habitantes del pueblo que sufrió la tragedia terminaron pensando que el dinero de las reparaciones solo había llegado a causar más problemas y divisiones entre ellos. En la novela, el dinero de las reparaciones no sana heridas, ni cierra duelos, ni alivia corazones. Solo cae sobre los deudos,
como la nieve cae sobre el lugar donde tienen que seguir viviendo. En la película no hay dinero. Todo el cuidadoso trabajo del abogado para levantar una demanda se cae cuando la testigo clave cambia su testimonio. El abogado pierde la posibilidad de ganar un caso enorme y también de lavar culpas personales en un foro público. Pero el pueblo gana algo que quizás es mejor que el dinero. Gana el derecho al duelo privado y al olvido colectivo. Los muertos no resucitan, sus padres no los olvidan y el pueblo no sana. Pero al menos no tienen que volverse una caricatura en los medios a cambio de plata. El flautista se ha llevado a los niños de Hamelin y los niños no volverán. Pero en la edición de Goyan, a diferencia del cuento original, los habitantes de Hamelin tienen una especie de segunda oportunidad, no para ser felices, sino para ser mejores. Este fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.